Hermano, el propio cuerpo nos enseña que cuando el cuerpo no se mueve, se atrofia. Los doctores, hermano, los buenos doctores no nada más te van a dar una medicina, una pastilla, ahora le tráguese su pastilla y váyase a casa. No, te van a decir, cuide lo que come. Y eso, hermano, es una acción. Y te van a decir, haga ejercicio, muévase, salga a caminar, pasea a su perro, estírese en las mañanas, respire profundo, haga que su cuerpo se mueva. Cuando hay una operación quirúrgica, no lo que el doctor está esperando, dos cosas, hermano, después de una operación, casi siempre, por supuesto, depende del tipo de operación, pero casi siempre una operación, el doctor espera dos cosas para poder decir que el paciente ya está a punto de ser dado de alta. Número uno, que vaya al baño, que haya movimiento intestinal. Eso es señal de que adentro se empieza a mover algo adentro y ya está caminando a lo normal. La segunda cosa es que te pares de la cama y empieces a caminar. Entonces lo que el doctor está esperando es que después de ese descanso, de ese tiempo de anestesia, de ese tiempo de quirófano, de ese tiempo ¿cómo se dice?, de recuperación en cama, que puede ser horas o puede ser días dependiendo del padecimiento. El doctor no está esperando que uno se quede en cama toda la vida, ni está esperando que le den la comida en la boca todo el tiempo. Lo que está esperando es, esperemos que haya movimiento. El sedimento se convierte en vinagre. Empieza a entrar en un proceso ya no de fermentación, sino de putrefacción. Y lo que Dios está esperando de la vida del cristiano es que nosotros entremos en un proceso de fermentación, pero no de putrefacción. Y para que podamos nosotros crecer en intensidad, porque un vino, hermano, cuando un vino empieza a ser reposado y después trasvasado, el vino empieza a madurar. Se dice que el vino empieza a madurar y empieza a tomar fuerza, empieza a tomar sabor, empieza a tomar, escucha esto, empieza a tomar incluso hasta propiedades medicinales. ¿No es eso lo que se espera de un cristiano? ¿No es eso lo que se espera de un creyente? ¿No es lo que se esperaría de una iglesia? Que crezcamos, que maduremos y que tomemos propiedades de fuerza, propiedades de sabor y propiedades, digámoslo así, medicinales que benefician la vida de otras personas. El peligro del statu quo se hace evidente en este pasaje. Vivir en una zona de confort perpetua. Eso es lo que el mundo nos quiere vender. Constante confort. Necesitamos más confort. Un colchón, ¿verdad? ¿Cómo nos venden los colchones? Que el colchón no te cause ningún tipo de dolor, que te haga soñar con los angelitos. Necesitas un sillón más grande, más ancho, para poner tu vaso ahí, poner acá tu charola de papas, un reposapiés, una pantalla más grande, con un control que ni siquiera tengas que usar ya tus dedos, sino con la pura voz. Cámbiate al canal que ya sabes, ¿verdad? Cada vez más confort, cada vez más conchudez, cada vez menos agitación, cada vez menos esfuerzo y cada vez disminución menos, o cada vez mayor disminución del potencial que como personas podemos tener. El día de mañana, hermano, estos aparatos con los que ahora escuchamos música, que les hablamos, Alexa es la más famosa de todas, ¿verdad? Ya no vamos a tener que hablarle, nos va a adivinar el pensamiento, hermano. A eso es lo que el mundo nos dice. No tengas agitación, no tengas esfuerzo. Y muchos han querido trasladar la iglesia a ese mismo pensamiento, donde el menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo, la ley de la menor la menor descarga de energía posible que yo pueda tener, el mayor confort, eso sí, que la iglesia sea lo más confortable, la música más confortable, la música más atractiva, la música más divertida, las butacas más cómodas, el aire acondicionado más adecuado,
Los pastores que sean como Alexa, que me adivinen el pensamiento, por favor. Pero el statu quo, el estado de permanencia sin movimiento alguno, no es el espíritu de la Biblia. Porque si bien el espíritu de la Biblia, el corazón de la Biblia nos dice, tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a tener pausas, tienes que aprender a tener momentos de silencio, nos dice, ¿sabes por qué? Porque después de esa pausa, silencio y descanso, viene la acción. Tienes que estar listo para la acción. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, la acción tiene que ver con darle la gloria a Dios. Este principio, hermano, nos lo deja muy claramente ilustrado el Señor en Filipenses capítulo 2. Yo sé que conoce el pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Donde el Señor nos dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces es una invitación a la imitación. Es una invitación a seguir el ejemplo de Jesús. Y luego dice, haced completo mi gozo, versículo 2, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo espíritu de amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿No te parece que es un pasaje donde dice, tienen que estar en acción? Tienen que ser una iglesia en acción, con un propósito. Tengan un mismo propósito, tengan un mismo interés. ¿Y cuál es ese interés? Sientan lo mismo, tengan la misma visión, tengan los mismos intereses, tengan el mismo amor los unos por los otros, peleen por la unidad, conserven la unidad, esfuércense por ser uno mismo. No sean egoístas, no busquen la fama, ni la vanagloria, ni la posición. No piensen que servir en la iglesia es una plataforma para su autosatisfacción. Considere que si están en la iglesia es para que puedan hacer algo a favor del otro, hacer que el otro reciba algún tipo de beneficio por medio tuyo. Ese es el propósito de estar en la iglesia. No busquen sus propios intereses, sino que la iglesia sea la que reciba de una o de otra manera el mayor beneficio para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia no es un lugar para la autosatisfacción. La iglesia es el lugar para que todo lo que hagamos sea para la satisfacción de la gloria de Dios. Y para esto, hermano, tenemos que ser muy activos. ¿No te parece que es un llamado a la acción tremendo? Porque para hacer todo esto, hermano, se necesita mucha acción mental, intelectual, emocional y práctica. Para lograr todo esto, tenemos que ser una iglesia y tenemos que ser creyentes muy activos, muy comprometidos. Y después nos dice cómo se logra. ¿Y sabes cómo se logra? Con el movimiento. Quiero que mires, yo sé que tú lo has leído, pero mira lo que dice después. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo es Dios, pero eso no era importante ni relevante para él, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué? Para gloria de Dios. Entonces todo termina en darle la gloria a Dios, pero a través de mucho movimiento. Jesús se está moviendo. No es un vino reposado, no es un vino acomodado. Él bien se pudo haber quedado cómodo como Dios en un estado de eternidad.
Él, siendo Dios, pudo haberse quedado en un estado sin tener que mover un solo meñique, pero Él amó a su iglesia, Él amó a sus escogidos, Él amó a los que son suyos, y por amor a lo que es suyo, Él dio el paso más grande, porque el paso más grande no fue subir a la cruz, el paso más grande fue bajar a la tierra. La humillación más grande no fue subir a la cruz, la humillación más grande fue dejar su trono divino y tomar un cuerpo humano. Y de ahí todo fue movimiento, constante movimiento, constante movimiento, constante acción. Nunca se acomodó, nunca se conformó. Tenía que cumplir el propósito y tenía que cumplir con el plan. Aunque eso significara pruebas, significara humillaciones, significaba en algunos casos sufrimientos, significara confrontaciones, significara cambios. Mira la vida de Jesús, todo el tiempo fue cambio. Todavía no nacía, ya estaba cambiando de casa. Todavía estaba en el vientre de su madre María y ya se estaban cambiando de lugar. Moverse desde Judea, Nazaret, hasta Belén. Hermano, todavía no hacía un primer milagro, todavía no daba su primer sermón, todavía no daba su primera confrontación y ya lo querían matar. Tuvo que cambiarse, moverse a Egipto por un tiempo. Y así fue la vida del maestro. Constante movimiento, constante cambio, pero todo eso nos habla, hermano, de que la vida del creyente tiene que estar de acuerdo, porque el Señor dice, hay en ustedes esta misma actitud, hay en ustedes esta misma disposición al cambio, a la confrontación, al movimiento, a no quedarse igual toda la vida, a no conformarse con lo que ya tienen, ni menos si están llenos de sedimento del mundo, sedimentos del pecado, sedimentos de ideas mundanas, sedimentos de ideas propias de la filosofía que no es bíblica. Así que, hermano, Moab somos nosotros. Es un llamado a no ser como Moab y ser como Jesús. No ser como Moab, acomodados, sin movimiento, pero sí ser como Jesús todo el tiempo, no conformándose. En ese sentido hay que ser inconformes. No inconformarnos por cualquier tontería. Inconformarnos porque no somos todo lo que deberíamos de ser. Inconformarnos porque no somos todos los santos que ya deberíamos de ser. Inconformarnos porque no somos todo lo bíblico que deberíamos de ser. Inconformarnos porque no sé todo lo que la palabra de Dios tiene para que yo sepa. En eso deberíamos ser inconformes, sin conformarnos en que todavía tengo áreas de debilidad y de pecado que debería de buscar el Espíritu Santo para poder superar y rendir. Jesús nos llama entonces a través de su propia vida a salir de nuestra zona de confort, a salir de ese pensamiento de dejemos las cosas como están. Siempre se han hecho de esta manera. ¿Para qué nos esforzamos de hacer algo distinto? Hermano, cuando dejamos de hacer cosas, cuando dejamos de cambiar, dejamos de aprender. Y si dejamos de aprender, dejamos de crecer. Dicen por ahí, un dicho dice que perro viejo no aprende trucos nuevos. Pues yo me resisto a ser un perro viejo aunque tenga canas. Le suplico al Señor con toda mi alma no ser un perro viejo que ya no puede aprender cosas nuevas, porque cada vez me sorprendo de todas las cosas que el Señor tiene y que yo no conozco. Cada vez me doy cuenta que hay muchas más cosas que no conozco y quiero conocerlas, anhelo conocerlas. Dios nos libre de la jactancia de algún día decir, eso ya lo sé. No, cállate la boca y escucha. Quizá dentro de todo lo que piensas que tú ya sabes, hay algo. Quizá apenas un punto de vista que te ayude a ver algo que tú no conocías. Cuidado con la autocomplacencia, porque la autocomplacencia, hermano, va a impedir que Dios nos transforme. Porque la autocomplacencia es decir, es que ya tengo todo lo que necesito para mi vida.
Hermano, qué triste escuchar de repente expresiones, bueno, quizás las podemos decir como de juego, como de sorna, y en ese contexto, bueno, pero si se dice en serio, qué triste escuchar a alguien que dice, ya me puedo morir. ¿Cómo? ¿Ya te puedes morir? Sí, ya me puedo morir, ya tuve nietos, ya me puedo morir. Ya logré una cuenta de $10 millones, ya me puedo morir. ¿Cómo? Ya logré ser apóstol, ya me puedo morir. Vaya. Qué triste. Nos vamos a morir cuando Dios quiera, porque nuestra vida está en sus manos. Pero mientras ese día llega, ¿por qué no decir qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? En vez de acomodarnos y decir, no me muevan, por favor, no me muevan. Quítese de enfrente que me tapan el sol. El verdadero crecimiento espiritual, hermano, ocurre cuando aceptamos que Dios nos sacuda, que Dios nos mueva. Hablamos de ser moldeados por Dios. Qué bonita frase, ¿verdad? Ser moldeados por Dios. Pero ser moldeados por Dios, hermano, implica que muevan la mesa del artesano. Ser moldeados implica que nos aplasten. Ser moldeados implica que nos arrojen agua. Ser moldeados implica que nos machaquen. Ser moldeados implica que nos quiten los excesos de barro, de arcilla. Ser moldeados implica que nos metan a los hornos. Todo eso implica. Entonces, hermano, la vida cristiana es un llamado a no ser un vino metido solamente en un barril lleno de sedimento y de basura. Ser cristiano es un llamado a ser movidos constantemente, aunque a veces habrá tiempos de reposo. Porque el reposo hace que el sedimento baje para poder notarlo, para poder distinguirlo. Y una vez que sea distinguido, entonces que venga otra vez el movimiento. Mira lo que dice Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, el profeta pastor habla ya no a una nación extranjera, ya no a una nación que está lejos de Dios por su propia constitución. Ahora le habla al corazón del pueblo de Israel. Dice la palabra Amós capítulo 6, versículo 1. ¡Ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel! Y quiero que notes cómo este es un lamento. ¡Ay! No es nada más una voz de juicio y de advertencia como hace Jeremías. Es un lamento. ¿Sabes por qué? Bueno, por muchas razones, quizá una de ellas, porque el profeta Amós es parte de este pueblo. Es parte del pueblo que tiene a Sión por el centro de su nación. Es parte del pueblo que sabe que Samaria es parte de los hermanos que se han separado de Israel. Y es parte de aquellos que tienen líderes para guiar al pueblo. Él es quien escucha a esos líderes. Y entonces dice: ay de los que están reposados en Sión, tan acostumbrados a su culto, tan acostumbrados a la forma en que hacen las cosas, tan acostumbrados a la rutina de su día a día y de su culto tras culto. Ay de los que se sienten seguros porque dicen: tenemos un monte. Ay de los que se sienten seguros pensando que la seguridad del monte del Señor es el todo, y no ven al Señor del monte del Señor. Y después dice: ay de aquellos que acuden a la casa de Israel pensando que sus ministros son quienes les van a ayudar. Eso es lo que está diciendo: ay de los notables de las naciones. Ay de los que ponen su confianza en los ancianos y en los ministros. No solo de Israel, sino aquellos que dicen: incluso hay gente que nos puede ayudar fuera de Israel. Lo que está diciendo es: están tan cómodos en su estilo de vida,
Y por eso Dios de vez en cuando hace llamados fuertes, tanto a nivel personal como a nivel de la iglesia, hermano, a que nos vaciemos. Aquí hay un vaciamiento de vasija en vasija, porque el proceso de cambio de vasija en vasija nos hace crecer, porque el vino que es trasvasado es purificado, es refinado y finalmente es transformado. ¿Y no es ese el llamado de Dios a la iglesia, hermanos? Ser transformados. ¿Sabes cómo se llama ese movimiento de vasija en vasija? Desde tiempos bíblicos, a ese movimiento de cambio de vasija en vasija se le conoce como trasiego. Trasiego. Y este proceso era precisamente el procedimiento para refinar el vino. El vino se vertía de un de un recipiente a otro recipiente, con mucho cuidado, de tal manera que en cada cambio de recipiente se fuera dejando el sedimento acumulado. Y esto lo podían hacer 3, 5 veces, 7 veces. Se repetía todas las veces que fueran necesarias hasta que se considerara que el vino ya no tenía sedimentos, o el número de sedimentos era un porcentaje casi nulo. Así entonces, las uvas se exprimían, estoy haciendo un resumen, las uvas se exprimían, se fermentaban en grandes recipientes, algunos eran de piel, otros eran de madera, a veces también de barro, y entonces, mientras que la fermentación permitía que las partículas empezaran a caer en el fondo de los recipientes, una vez que se miraba o se dejaba el tiempo suficiente, comenzaba el cambio de recipientes. Cuando estos recipientes pasaban un tiempo y todo el sedimento caía, y había pasado bastante tiempo, había una expresión muy interesante. Cuando ya no había sedimento, más bien todo el sedimento estaba abajo, se decía que el vino había perdido vitalidad. Y cuando miraban que ese recipiente había perdido vitalidad, es decir, tenía mucho sedimento ya acumulado, había pasado demasiado tiempo en reposo, ya no tenía vitalidad, era tiempo de cambiarlo a otro recipiente. Tanto como personas, hermano, como hijos de Dios, como iglesias, hay momentos donde perdemos vitalidad. Hay mucho sedimento en nuestras vidas, sedimento mental, sedimento emocional. Cuando se pierde la vitalidad y estamos muy acomodados, se hace necesario el sacudimiento para cambiar de vasijas. Y en términos espirituales, hermano, ¿cuándo va a terminar de ser eso? Hasta que estemos con Cristo. La última gran vasija en la que deberíamos nosotros de ser trasvasados es cuando nos cambien este cuerpo de muerte por un cuerpo de gloria. Media vez eso no ocurra, no podemos pensar que ya no necesitamos ser trasvasados. Aquí está tu respuesta: por qué a veces hay pruebas, por qué a veces hay situaciones complicadas que enfrentamos, cuestiones que a veces no entendemos por qué nos están pasando, porque solo Dios sabe de qué manera va a sacudir tu vida para poder llevarla hacia un proceso de mayor devoción, de mayor santificación, un proceso de mayor madurez espiritual. Y por eso el Señor nos va a sacudir, hermano. Cuando Él ve que no hemos perdido vitalidad, sin duda, si eres hijo de Dios, va a venir el sacudimiento del trasiego. ¿Para qué se hace este trasiego? Para que la uva crezca, cambie y se transforme. ¿Para qué somos nosotros sacudidos por el Señor? Para que nuestras vidas crezcan, cambien y se transformen, tanto como individuos o como iglesia. ¡Ay de los que viven reposadamente en Sión!
Así que, hermanos, no podemos estar cómodos, o al menos no por mucho tiempo. No te dejes engañar. La comodidad puede ser un engaño. Una cosa es el descanso y la pausa necesaria en la vida, y otra cosa es estar acomodados. Porque el acomodamiento nos puede hacer pensar que estamos bien, estoy bien, no me hace falta nada, no necesito a nada, estoy bien. Cuando en realidad, hermano, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de perdonar, hemos dejado de congregarnos. No estamos bien. Hemos dejado de ayudar a los demás. Empezamos a hablar a pura punta de palabrotas. Empezamos a pensar en cómo robar, en cómo adulterar, en cómo mentir. No estamos bien. Pero como tenemos acomodamiento y pensamos que todos los días oramos por los alimentos, cada domingo o cada domingo de cada mes nos aparecemos. De repente prendemos el internet y vemos por ahí un mensaje de algún buen motivador cristiano. Entonces decimos, estamos bien. No sabemos los cantos, ¿verdad? No sabemos las oraciones. Estamos bien. Eso puede ser una trampa, hermano. Nos acomodamos a las rutinas cristianas. Es más, hasta no sabemos la jerga cristiana, es decir, la forma en que un cristiano tendría que hablar en un momento dado. Tenemos tradiciones y defendemos nuestras tradiciones. Y aunque todo eso no puede ser malo en sí mismo, sí puede engañarnos en cuanto a la comprensión de nuestra madurez y en la comprensión de nuestro crecimiento como hijos de Dios. Dios no quiere que seamos una iglesia superficial. La iglesia tiene un plan de Dios. La iglesia tiene un propósito, tanto a nivel personal como iglesia en su conjunto, como cuerpo de Cristo. El Señor tiene un propósito. Lo vimos aquí en Filipenses. Sean todos de un mismo propósito. Él quiere que la iglesia sea una iglesia que crezca todo el tiempo, que estemos creciendo. El Señor quiere que tengamos carácter, que desarrollemos carácter, el carácter de Cristo, de paz, de mansedumbre, de humildad, de servicio. El Señor quiere que aprendamos a vivir en unidad entre nosotros como congregación, pero también en unidad con todos nuestros hermanos como iglesia universal. El Señor quiere, hermano, que aprendamos a vivir dependiendo de sus ideas, de sus conceptos y de las formas que Él tiene para nosotros. Y a veces, hermano, esto solamente viene a través de la agitación, donde el Señor nos dice, tienes que aprender a vaciar algunas ideas, algunos conceptos que no son adecuados en este momento de tu vida. Tienes que ser no quien tú quieras ser, sino quien Dios ha determinado que tú seas. Ese hombre y esa mujer para la gloria de Dios, haciendo lo que tengas que hacer. Así que, hermano, podemos decir que el Señor Jesucristo ha venido a traer un evangelio de incomodidad. Ha venido a traer un evangelio de incomodidad. Jesús fue incómodo. Juan Bautista fue incómodo. Y menciono a Juan Bautista porque Marcos dice que el principio del evangelio comenzó con la predicación de Juan Bautista. Jesús fue incómodo. Pedro dio una predicación incómoda en su primer sermón. Pablo fue incómodo. No podemos nosotros pensar de otra manera. Tenemos que tener un mensaje incómodo. Un mensaje incómodo que nos rete a la santidad. Un mensaje incómodo que nos rete a la formación de Cristo en nuestras vidas. Un mensaje incómodo que nos invite a servirnos a los unos a los otros, como Cristo nos dijo que debemos de servirnos. Porque si nosotros no cumplimos el propósito de Dios, hermano, no vamos a cumplir plenamente el propósito que tú crees tener en esta vida. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano? Ya hablamos de que tenemos un propósito y debemos salir de la comodidad asfixiante, la comodidad peligrosa,
para poder vivir conforme al propósito de Dios. No quiero complicar el asunto porque Dios no nos ha llamado a descubrir el hilo negro. Todo ya está escrito, todo ya está establecido. A ver, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como iglesia? ¿Cuáles son los llamados al cambio que tenemos como hijos de Dios? ¿Cuáles son las voces que nos están llamando a salir del estancamiento y de la comodidad? Cada quien tiene sus propios desafíos, y yo voy a orar mucho para que el Señor te sacuda. Voy a orar para que te sacuda tu mente, te sacuda tu corazón, te sacuda tu vida, para que tú seas el hombre y la mujer que Dios quiere para la gloria de Dios. Hermano, vivimos en una cultura que busca soluciones rápidas. Vivimos en la cultura del horno de microondas. Vivimos en la cultura de los cambios superficiales. Pensamos que cambiar de camiseta ya nos hace fans del nuevo equipo. Vivimos, hermano, en los tiempos de la gratificación inmediata. Queremos la recompensa rápida. Hermano, de repente yo no me explico cómo por ahí hay letreros o avisos que dicen: te enseñamos a ser, no sé, abogado en medio año. Yo digo, ¿cómo? ¿En medio año? Te enseñamos a ser publicista en 3 meses. ¿Cómo? Te hacemos pastor en 1 mes. Te hacemos apóstol en un congreso de 3 días. Y sales con tu anillo apostólico al final de esos 3 días. No puede ser tan rápido las cosas. Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. ¿Tú crees que la misión de Dios para la iglesia es express? ¿Tú crees que el propósito de lo que la iglesia tiene que hacer se va a cumplir de una manera como en microondas? El propósito de la iglesia lleva 2000 años. La misión de la iglesia lleva más de 2000 años y todavía está en proceso y sigue siendo imperfecta, hermano. Pero no por Dios, porque Dios es perfecto y santo. Imperfecta por aquellos que hemos sido comisionados a cumplirla. Pero el propósito para la iglesia no ha cambiado. No ha cambiado, hermano. Y yo quiero rápidamente decirte lo que yo entiendo perfectamente, aunque no entre en muchos detalles. Pero te quiero decir, porque esto lo hemos enseñado mucho tiempo y durante muchos años. Y yo quiero que lo recuerdes, porque necesitamos que nuestra iglesia sea sacudida, volviendo a los fundamentos, volviendo a las bases. Hay un versículo bien interesante, hermano, que a muchos les gusta, pero que tal vez no nos hemos puesto a meditar profundamente en él. Hay un pasaje ahí en el profeta Jeremías, si no me equivoco, es también quien dice: hey, pregunten por las sendas antiguas y caminen por ellas. Pregunten por las sendas antiguas y caminen por ellas. Y el siguiente versículo es escandaloso, porque dice: mas ustedes respondieron, no caminaremos. Pero hoy yo he escuchado muchos que dicen: vamos a las sendas antiguas, volvamos a las sendas antiguas. Y hermanos, eso puede tener muchas implicaciones, pero hermano, ¿sabes qué son las sendas antiguas? Las sendas antiguas, hermano, por supuesto que son los fundamentos, que son básicas, pero las sendas antiguas son más difíciles, porque ¿cuáles son las sendas modernas? Las sendas modernas son bien grandes. Los caminos modernos están asfaltados. Los caminos modernos están, si no asfaltados, con piedras libres de estorbos, libres de troncos, libres de basura. Las sendas modernas, hermanos, son anchas para que caminen muchos por ella y caminen incluso hasta borrachos, Pero las sendas antiguas, hermanos, son como Cristo, porque Cristo es la senda antigua. ¿Y qué es Cristo? Es el camino angosto. Es el camino angosto, hermano, que no muchos andan por él. Recientemente, hermano, fuimos a una caminata por un sendero viejo. Porque los caminos antiguos, hermano, solamente se hacen de una manera. ¿Sabes cómo se hacen los caminos viejos? Cuando muchos ya anduvieron por ellos.
Cuando muchos ya caminaron por el mismo sendero, cada vez el sendero se va aplanando un poquito más, se va quitando la hierba del sendero, pero va a seguir siendo rústico. Eso lo aprendí, hermano, apenas en una caminata que tuvimos allá en los Dinamos. Hacía añísimos, gracias, que no iba a los Dinamos, hermano. Creo que desde la última vez que bautizamos por ahí de los 98 o 2000. Y yo bendigo a Dios que uno puede reflexionar y aprender casi de todo, hermano. Y yo meditaba y decía, esto es un sendero. Y un sendero, hermano, que a veces era más grande, a veces era más angosto, a veces subía, a veces bajaba, a veces tenía piedras, a veces tenía troncos. Tuvimos que trepar troncos grandes, enormes, y tener que cruzarlos. A veces había ríos o riachuelos y había que cruzar los ríos, el río o los riachuelos. Siempre con cambios, a veces bajando, a veces dando la vuelta, a veces recto, siempre con cambios, hermano. Y un terreno, aunque visiblemente marcado, no fácil de transitar, hermano. Tenía uno que estar muy atento dónde poner el pie, muy atento dónde poner el otro pie, a veces ayudándose con una vara porque estaba más complicado, a veces inclinándose de cierta manera porque estaba más resbaladizo. El camino angosto, hermano, no es solamente una alegoría poética de un camino pequeñito y complicado. Es realmente complicado y tiene muchos cambios. La vida cristiana es de muchos cambios. Si tú quieres una vida sin complicaciones, no vuelvas a estar acá. Vete con los pares de sufrir. Que te vendan y que te quiten tu dinero dándote agüitas mágicas y vendas milagrosas. Porque el camino cristiano es de cambios. ¿Y cuántos cambios hay que hacer? Todos los que sean necesarios. Pero siempre con un propósito claro. Y para mí, hermano, yo no tengo que estar tratando de buscar novedades. Si tú eres los que les gusta andar buscando novedades y revelaciones, estás negando la belleza, la grandeza y la gloria de la Biblia. Porque el que está buscando a alguien que tenga revelaciones nuevas, lo que está diciendo es: la Biblia no es suficiente para mí. Y la Biblia, hermano, al menos desde mi perspectiva, que por supuesto que debe de ser muy limitada, porque no soy Jesús, yo entiendo perfectamente, hermano, que la iglesia ha sido llamada, entre otras cosas, a 5 que te quiero recordar como parte de esta senda antigua que es Jesucristo. Estas 5 acciones, hermano, para mí, desde mi perspectiva bíblica, definen el propósito de la iglesia. Son las piedras angulares del crecimiento cristiano al cual hemos sido llamados, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como iglesia o como cuerpo de Cristo. Y es un camino en el que debemos mantenernos enfocados, atentos todo el tiempo, porque no son tareas sencillas, porque no es un propósito fácil. Pienso que por eso muchos nos perdemos en otras cosas y dejamos de hacer estas que la Biblia nos enseña. Y creo que si nosotros nos enfocamos en estas tareas, vamos a evitar el acomodamiento y la autocomplacencia. Y vamos a poder salir, hermano, de ese estado de confort, no de descanso, porque está bien descansar, pero sí de confort que a veces caemos como cristianos y caemos como congregaciones. Estamos llamados a crecer, hermano. Estamos llamados a crecer. Y para crecer, hermano, necesitamos, ¿cuál es la palabra? Enfocarnos en el propósito de la vida cristiana. ¿Y sabes cuál es el fundamento y la base para poder cumplir con el propósito de la vida cristiana? Es el amor. Porque amor hemos sido llamados.
porque por amor hemos sido salvados. Pero no ese amor barato que venden en el mundo. Es el amor que Cristo nos enseña. ¿Y sabes cuál es la palabra con la que se entiende el amor bíblico? Sacrificio. El amor de Dios es un amor sacrificial. Es un amor que pone a los demás por encima de uno mismo. El amor sacrificial es aquel que busca que los demás reciban algo, crezcan, avancen, aprendan, maduren, desarrollen. Y como participantes involucrados en la acción, como creyentes que participan en la acción, te quiero proponer 5 cosas o recordar, proponer para los que quizá no lo han escuchado y recordar para los que ya lo saben, porque esto no es nuevo. ¿Cómo tiene que crecer la iglesia? En el propósito de Dios. Número 1, crecer evangelizando. Tenemos que crecer evangelizando. El propósito de Dios para la iglesia es evangelizar. Somos llamados a ser testigos de Cristo, hermano. La evangelización es un mandato en las Escrituras y es para todos, no es para unos cuantos. Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. ¿Quieres crecer? ¿Quieres verdaderamente salir de la comodidad? ¿Quieres verdaderamente salir del statu quo? ¿Quieres salir de ese estado de inmovilidad, de depresión? Evangeliza. Habla de Cristo a otros. Cuando el Señor en Mateo 28, al final del capítulo 28, nos dio la gran comisión, el Señor, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces es un llamado a todos, hermano. La gran comisión no fue selectiva. Cuando el Señor dijo eso, había más de 500. No fue solo a los 12. Había más de 500, dice Pablo en Corintios, escuchando al Señor antes de subir a las nubes, entregando la gran comisión. La iglesia entonces, hermano, no debe estar limitada a los 4 muros donde nos reunimos. No debe estar limitada solo a un grupo. El grupo de evangelismo. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar, hermano. Porque escuchamos tanto el grupo de evangelismo, el grupo de evangelismo, el grupo de evangelismo, que todos los demás decimos que ellos lo hagan. Y no es así, hermano. Todos debemos estar involucrados si quieres crecer. Si tú quieres crecer, tienes que compartir con otros lo que Dios ha hecho contigo a través de su palabra para salvación. El crecimiento cristiano solamente va a ocurrir cuando entendamos que no fuimos llamados a vivir para nosotros mismos. Fuimos llamados para que otros vivan. Y el inicio de la vida está reconociendo a Jesús como el dador de vida, llevando el mensaje de salvación. Cuando nosotros estamos muy cómodos, también es porque quizá hemos dejado de evangelizar. Sal de tu punto de comodidad, sal de tu punto de confort, vence tu vergüenza, vence tu miedo y experimenta la transformación gloriosa que tiene el hablar el evangelio, el hablar de Cristo, el hablar de qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y no tengas miedo, porque no vas solo. El Espíritu Santo está contigo. El Señor ha dicho que nos ha dado su Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo fue dado para la predicación del evangelio. La palabra dice que el Señor les dijo: y no vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? Una vez que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vayan, corran, lleguen lejos. El Espíritu Santo está en ti. Si tienes al Espíritu Santo, ve, corre, avanza. No esperes a que alguien te diga. No tienes que pedir permiso a nadie para evangelizar. No tienes que pedir permiso a nadie para pararte en una esquina, o para tocar la puerta de tu vecino, o para llegar a la casa de tu familia y decirle: tomemos un café y hablemos de algo importante.
El mundo está desesperado de vida eterna, está desesperado de Cristo. El mundo, hermano, no necesita a Trump, no necesita la cuarta transformación, necesita la transformación eterna. El mundo no lo sabe quizá, pero el mundo necesita a Cristo. Todavía, sí, todavía. Tenemos que volver a ser la iglesia inquieta por decir cuán grandes cosas ha hecho Dios. Señor, quiero seguirte, déjame ir contigo, le dijo el endemoniado o ex endemoniado gadareno. Una vez que el Señor le liberó, una vez que él recibió el señorío de Cristo, una vez que las cadenas que tenía le fueron quitadas de las manos, le suplicó a Jesús, le dijo, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, ve a los tuyos. No le prohibió que lo siguiera, más bien como que lo redirigió y le dijo, sí, te dejo que me sigas, pero no pienses que seguirme es solamente ir a donde yo voy con estos 12. Sígueme cumpliendo tu propósito. Sígueme cumpliendo el propósito por el cual te saqué de las adicciones, el propósito por el cual te saqué de la esclavitud de la pornografía. Sígueme por la razón que te saqué de la depresión, te saqué de la enfermedad, te saqué sencillamente de una vida vana y ve a los tuyos. Y fue muy sencillo, porque el exdemoniado pudo haber dicho, Señor, pero no tengo doctrina, no he estudiado teología, no he ido a un seminario. Pero el Señor le dijo, no, ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y si Dios ha hecho algo grande contigo, tú eres un evangelista. Pero no es nada más eso, hermano. No es nada más ir a dar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que se está ahogando. También, hermano, es crecer en comunidad. Porque no es nada más llevar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer con los que ya están conociendo a Cristo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Decirles que no están siendo salvados para convertirse en llaneros solitarios. Están siendo salvados para que ellos puedan tener un refugio, un centro de desarrollo, un centro de crecimiento, un centro para madurar, un lugar donde puedan sanar, un lugar donde puedan comer comida nutritiva para sus almas, un lugar donde puedan ellos ser recibidos y aceptados sin juzgar su pasado. A mí no me importa tu pasado, hermano. Me importa lo que Cristo está haciendo hoy, lo que hizo el día que te salvó y lo que está haciendo hasta el día de hoy. A mí no me importa si estás tatuado porque estuviste en la cárcel o estuviste en una banda o sencillamente porque te pareció algo interesante de moda. Si el Señor ya te salvó, no me importa la marca que tienes en tu brazo o en tu espalda, me importa la marca que Dios ha puesto en tu corazón con su sangre poderosa. Necesitamos entonces crecer en comunidad, un llamado a estar juntos en el cuerpo de Cristo, un llamado donde podamos estar no aislados. Ya pasamos mucho tiempo aislados. Que la iglesia local sea un lugar de refugio, de restauración, donde podamos ser discipulados para vivir la vida que Cristo tiene para nosotros. Podamos crecer en comunidad compartiendo todo lo que Dios nos da y lo que nos enseña, donde podamos animarnos los unos a los otros con nuestras propias experiencias. No esperes que toda la palabra de ánimo venga del púlpito. Tú tienes una palabra de ánimo para tu hermano. Quizá no te has dado cuenta de ello porque no te has dado el tiempo de sentarte con él a comer o a platicar. Pero seguramente si tú te atreves a hacer eso, te vas a dar cuenta que tú puedes tener una palabra de ánimo para tu hermano. O quizá tu hermano tiene la palabra de ánimo exacta que tú necesitas en ese momento. Así que somos llamados a vivir en comunidad y estando en comunidad, ayudarnos, acompañarnos, exhortarnos, aconsejarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo nos recuerda que somos un cuerpo y somos diferentes.
Unos somos como ojo, otros somos como pie, otros como nariz, otros como hígado. También está el hígado, ¿verdad? No podemos evitarlo. Pero todos nos necesitamos. Hermano, no somos un club. Hermano, no somos un club deportivo, ni un club de invitados, ni un club de té. No somos un club donde cada quien tiene que venir. Miren, hay club deportivos, hermano, que las personas que asisten a ese club se ponen el mejor pants, el mejor short, la mejor camiseta deportiva, se compran la raqueta de tenis más fina, pero nada más para irse a tomar un jugo y platicar un rato ahí. Solamente van a desquitar la mensualidad. No somos un club, hermano, para pasar un buen rato, aunque podemos pasar muy buenos ratos, te lo aseguro. Aunque pasamos muy buenos ratos. Pero el centro, hermano, no es solamente pasar el rato, es crecer juntos, madurar juntos. Que seamos un colectivo, un cuerpo verdadero, donde crezcamos, aprendamos, reflejemos a Cristo, nos ayudemos y en todo esto glorifiquemos a Dios. Y ese es el tercer propósito de crecimiento. Tenemos que crecer evangelizando y predicando el evangelio. Tenemos que crecer estando juntos y congregándonos. ¿Pero para qué nos juntamos? Para dar la gloria a Dios. Ese es el tercer propósito. Crecer en adoración. Crecer en adoración. La adoración entonces, hermano, es una respuesta. Es una respuesta a la salvación que ya recibimos. Es una respuesta a la madurez que estamos adquiriendo. Y en esta respuesta, hermano, nos explayamos emocionalmente. Es aquí donde nuestras emociones surgen, donde nuestros afectos se expresan. Pero no pienses que nada más de manera momentánea mientras cantamos cantos. Podemos adorar al Señor, hermano, en todo momento, cada vez que nos reunamos. Podemos adorar y decir cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso, cuán perfecto es el Señor en cualquier momento en que estemos reunidos. Por eso la reunión de los santos es también para adorar y crecer en adoración. Que cada vez podamos darle más la gloria a Dios. Que cada vez podamos testificar más de la grandeza de Dios por encima de cualquier otra idea, de cualquier otro concepto y por encima de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy necesitamos más que nunca una iglesia que pueda tener un lugar para adorar a Dios pese a todas las, ¿cómo le podemos llamar? Las incertidumbres que hay en el mundo. Que ya sube el dólar, que ya baja, que nos suben los aranceles, que no nos lo suben, que la guerra comercial, que la guerra en Ucrania. Y a veces, hermano, que los asesinatos en prácticamente todos los estados de la República. Y necesitamos un lugar donde podamos decir, pero en medio de todo eso, Dios sigue en su trono. Y estamos seguros en sus manos. Crecer en adoración conforme a su palabra, conforme a las escrituras, para que la adoración a Dios nos dé seguridad espiritual, seguridad en la eternidad. Para que pueda llegar el momento que lo hagamos cantando en los servicios dominicales, pero también, ¿por qué no?, con una palabra que exalte el nombre del Señor en un grupo de aprendizaje o en una reunión de amigos, o incluso predicando el evangelio a un inconverso, podamos nosotros crecer también reconociendo que todo es de Dios, viene de Dios y es para Dios. Pero para que todo eso se logre, necesitamos un fundamento. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que crecer en el discipulado. Tiene que crecer en las bases del evangelio. Tiene que crecer en los fundamentos doctrinales que la iglesia necesita para no ser confundido por ideas, no ser confundido por estratagemas de error, no ser confundido por filosofías falsas, no ser confundidos por modas religiosas. Necesitamos entonces un discipulado bíblico, tanto a nivel personal, leyendo nuestras Biblias día a día, estudiando la palabra, pero también a nivel iglesia, como congregación, reuniéndonos para aprender la palabra cada domingo o cada ocasión que podamos aprender algo más
de la vida cristiana y de su bendita palabra, asistiendo a los estudios bíblicos, asistiendo a los grupos de enseñanza que puedan existir, para que en un momento dado, nosotros siendo discípulos, ¿qué caracteriza a un discípulo? Un discípulo es diferente a un alumno, porque un alumno es el que aprende lo que se le enseña, pero un discípulo es el que se identifica con la enseñanza y en términos todavía más profundos, quiere ser como su maestro. Ese es un discípulo. Y nosotros somos discípulos de Jesucristo. Por eso el Señor dijo: a nadie llames maestro, a nadie le digas padre. Solo hay un Padre, nuestro Padre Celestial, y solo hay un Maestro, Jesucristo. Cuidado con aquellos que insistan mucho en decir: es que yo estoy en el discipulado del pastor fulano de tal. Si es muy insistente, como dijo el maestro fulano de tal, bueno, quizá una vez, 2 veces, pero cuando es una insistencia constante hay que desconfiar, porque hemos sido llamados a ser discípulos de Jesucristo. Pero solamente hay una forma de ser discípulos de Jesucristo en términos prácticos. ¿Sabes cuál es? Aprendiendo los unos de los otros. Porque Jesucristo ha dejado a la iglesia. Y en la iglesia ha dejado ministros para que a través de esos ministros nosotros aprendamos. No de los ministros, sino de su palabra. Así que la única manera de crecer en un discipulado es involucrándote en la iglesia para aprender los unos de los otros. Y cuando llegue el momento, aprendiendo tú, te conviertas tú también en alguien que discipule a los que vienen detrás. Esa es la única manera de crecer. Los que vamos adelante enseñamos, y a los que enseñamos enseñan a los que vienen un poco más atrás. Y todo esto va a provocar que la iglesia se convierta en una iglesia activa, una iglesia dinámica. Es aquí donde tiene sentido el propósito del servirnos los unos a los otros. ¿Quieres crecer? Evangeliza. ¿Quieres crecer? Congrégate. ¿Quieres crecer? Adora. ¿Quieres crecer? Aprende la palabra. ¿Quieres crecer? Sirve. No hay atajos. Aunque suene a cliché, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo sé que ese es un cliché que se escucha en muchos lados, pero tiene un fundamento real en la palabra de Dios. Porque el maestro, a quien sí le podemos decir el gran maestro, ¿qué nos dijo? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y si después Pablo nos dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces ¿cuál debería ser nuestro fin máximo? Servir. Si tú lo quieres ver, estos 5 elementos que son parte del propósito del cristiano son también trasvasamientos. Soy llamado primero, ya soy salvo, pero tengo mucho sedimento. Tengo que ser trasvasado para crecer. Tengo que evangelizar. Me doy cuenta que puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, pero todavía tengo mucho sedimento. Necesito avanzar. Entonces me congrego, me involucro, participo. Pero me doy cuenta que todavía hay mucho sedimento. No me quiero conformar nada más con ser un cristiano que habla de Dios y que se congrega. Hay peligro de que me acomode. O entonces tengo que adorar, hablar de Él todo el tiempo, exaltarlo en todo lo que haga, darle la gloria. Pero no es suficiente. Tengo que aprender su palabra, tengo que aprender sus principios, tengo que aprender sus fundamentos, tengo que entenderlo un poco más, porque la única manera en que yo me entienda a mí mismo es entendiéndolo a Él primero. Tengo que conocerlo. Y una vez que ya empiezo a madurar más, porque estoy viendo cómo su palabra es infinita, entonces no puedo quedarme con esto en las manos. Tengo que hacer algo con eso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Servir a otros.
con mis dones, con mis talentos, con mis habilidades, en lo que se necesite, en donde se requiera. Porque cada vez que nosotros servimos, nos hacemos más semejantes a Cristo. Mira lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, hermano, hay un llamado, y es un llamado a ser libres. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino ¿para qué? Para servíos. Para servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te sientas demasiado cómodo, cuando sientas que estás demasiado estancado, quizás estás perdiendo el propósito por el cual Dios te creó. Comienza a evangelizar. Adora al Señor con todas tus fuerzas. Congrégate todavía más en todos los lugares que tú puedas. Involúcrate en todo lo que tú puedas dentro de tu iglesia. Adóralo con toda tu alma y compasión. ¿Y por qué no? Comienza a servir. Involúcrate. Porque cuando uno está estancado, le da lugar a la carne. Oh, si lo aprendió el rey David. Cuando el rey David se estancó y se acomodó, y todos fueron a la guerra, y él dijo: no, yo soy el rey. Se hubiera quedado miren, si David se hubiera quedado en el palacio, pero a preparar la estrategia militar, a poner en la mesa quizá el plano de la guerra y decir: por aquí voy a mandar a mis valientes, por este otro lado voy a mandar al ejército, por aquí mis arqueros, etcétera. Pero no, se quedó sencillamente a deprimirse. Estaba estancado. ¿Y tú sabes lo que pasó? Su estancamiento provocó lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Terminó en pecado. Así que, no, hermano, ¿tú crees que yo estoy conforme? ¿De veras crees que yo estoy complacido? ¿De veras crees que como pastor yo me siento tranquilo y digo: wow, ya la libré, ya me puedo retirar? Por supuesto que no. Cada butaca vacía es una cachetada a mi conciencia. Pues entonces vaya usted y evangelice, dirán algunos. Pues entonces vaya usted y enseñe, dirán algunos. Pues entonces vaya usted y sirva, dirán otros. Eso sería si esto se tratara de mí y si esta fuera mi obra. Pero esto no se trata de mí, ni es mi obra. Porque yo mañana puedo estar aquí, mañana ya no. Yo mañana puedo ya no estar en esta iglesia. Para mí será un privilegio si el día que me muera, me muero siendo el pastor de una sola iglesia. Pero yo no sé los planes de Dios. Pero como no se trata de mi obra, no se trata de algo mío, se trata del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que evangelizar. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que congregarse. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que adorar porque tiene un Dios vivo. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que enseñar la palabra y aprenderla. Y es el cuerpo de Cristo el que tiene que servirse unos a los otros en amor. Yo estoy intentando hacer mi parte. Por eso, hermano, el servicio no debería ser opcional. Es opcional para el niño. Para el bebé es opcional. Bueno, ni siquiera hay que exigirle al bebé que haga nada. El bebé solamente come, duerme y hace del baño. Esa es su vida. Pero tiene que llegar un día en que el niño tiene que hablar y pedir las cosas por favor y gracias. Debe llegar un tiempo en que el niño tiene que aprender a que puede levantar su plato y llevarlo a la cocina. Y puede haber un tiempo en que el niño puede aprender, que puede enseñar a sus hermanos más pequeños.
que tú salgas de tu estancamiento y te conviertas en el hombre y la mujer como servidor y como hijo de Dios que Dios quiere que seas. Dios te quiere dar alas. No quiere que seas gallina ni que seas serpiente. Las gallinas solo gusanos comen. Las serpientes solo se arrastran y comen polvo. Pero los que esperan en Jehová serán como las águilas. Tienen que tener alas para evangelizar, alas para adorar con todas sus fuerzas, alas para servir, alas para adorar, alas para aprender la palabra y no dejarse engañar. Si tú quieres saber cómo puedes recibir alas, no faltes hoy en la tarde. En la tarde te vamos a hablar de cómo la iglesia está sacudiéndose y cómo la iglesia está haciendo movimientos, está moviendo el vino con la esperanza y la petición a nuestro Dios de que estos movimientos y sacudidas que en la iglesia van a ocurrir y ya están ocurriendo sean para que tú tengas alas y seas el cristiano con toda la vitalidad que Dios quiere que tú tengas. Hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca debemos de salir de la pandemia de la comodidad. Entender que Dios nos está llamando a que seamos vasos útiles, vasos refinados, vasos purificados, vasos con vino de Dios, pero trasvasados, para que todo el sedimento del pecado, todo el sedimento de la confusión, y podamos ser transformados a la imagen de Cristo, que es el propósito final de nuestras vidas. Hermano amado, te lo digo con todo mi corazón, te estoy haciendo un llamado a salir de la comodidad y que volvamos a estos propósitos, o bueno, al gran propósito de Dios, ejemplificado en estas 5 vertientes, o en estas 5 funciones, o en estas 5 dinámicas, o en estas 5 acciones, llámale como tú consideres. ¿Cuál es? Evangelizar, vivir en comunidad, adorar al Señor, ser discipulados y finalmente poder servirnos los unos a los otros. Que estos sean los fundamentos, hermanos, son los fundamentos de la iglesia en Hechos capítulo 2. Otro día hablaremos de eso. Son los fundamentos en el libro de Génesis, hermano. Otro día hablaremos de eso. Pero si el libro de Génesis y el libro de Hechos, cuando empieza la iglesia en el Edén, vamos a encontrar a estos 5 fundamentos. Cuando empieza la iglesia en el libro de Noé, en el libro de Génesis con la vida de Noé, encontramos estos 5 fundamentos. Y después vemos que estos 5 fundamentos están en el inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos. ¿No será que debemos de ponerle mucha importancia a estos fundamentos? Yo quiero salir del confort. No quiero pensar que me estoy estancando. Le pido al Señor que me ayude a no sentir más que puedo estancarme. Y tengo la esperanza de que un día cada una de esas butacas, si Dios me da vida, dejen de cachetearme cada domingo, cada vez que las veo vacías. Huyamos de la gratificación instantánea y la comodidad. No va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser sin dolor. De eso puedes estar seguro. Te lo vuelvo a repetir. No va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser sin dolor. Pero de que podemos salir de la comodidad y avanzar para crecer todos juntos, tanto en lo individual, en lo particular, como congregación, podemos intentarlo. No va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser sin dolor. Pero queremos crecer en Jesús. Queremos ser transformados con su poder y para su gloria. Y al final queremos ser instrumentos que también puedan bendecir a otros. La iglesia ha sido llamada, hermano, para ser un faro de luz. El mundo necesita todavía muchos faros de luz. Y yo no quiero nada más tener la satisfacción melancólica de decir que vivo en un faro de luz, pero que no alumbre nada. ¿Tú sabes que hay personas que viven en faros de luz abandonados? Y qué pintoresco. Yo no quiero vivir. Si yo voy a ser pastor de un faro de luz pintoresco
pero que no alumbre a nadie, mejor renuncio y la próxima semana búscate otro pastor. Otro pastor que le guste tener todo en el statu quo, no ofender a nadie, no lastimar a nadie y que la iglesia se sienta muy cómoda. Pero yo me resisto a ser esa clase de pastor. Por más de 30 años me he resistido. Y no voy a comenzar ahora que ya estoy viejo o más viejo. No voy a convertirme en el perro que no quiere aprender trucos nuevos.